Ok, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo mini capítulo de Grecia. Estamos aquí en la isla de Mykonos. Este capítulo es medio especial para mí porque, bueno, estamos celebrando mi cumpleaños y pasó todo lo opuesto o pasaron cosas que no estaba esperando. Pero yo creo que fue incluso hasta mejor, de verdad fue divertido para mí. Así que, bueno, nada, espero que disfruten este nuevo capítulo, conozcan Mykonos conmigo, así que acompáñenme. Empezamos este capítulo llegando al puerto de Pireus en Atenas porque vamos a tomar un ferry ahora mismo. Bueno, aquí nos compramos un desayunito rápido antes de embarcar, debe ser alguno de estos. Comenzamos este viaje bien tempranito en la mañana, nos fuimos en esta agencia Blue Star, que es una de las más conocidas aquí en Grecia. Y bueno, es mi primera vez viajando en un ferry tan grande y obviamente primera vez por las islas griegas, así que nada, me pareció que es un espacio bastante grande, bastante amplio. Tiene la parte techada y obviamente la parte arriba en la cubierta donde puedes disfrutar de las vistas mientras viajas. Aquí estábamos esperando que partiera y ahora sí, nos fuimos, arrancamos a Mykonos. El viaje en este ferry desde Atenas, desde el puerto de Pireus hasta Mykonos dura aproximadamente unas 6 horas y me costó 44 euros. Para comprar el ticket yo investigué y la mejor opción es una página llamada Ferry Hooper, en donde puedes encontrar todos los precios de todos los ferries que van entre las islas griegas y compararlo por día, por precio, por hora, todo lo encuentras ahí en esa página. Cabe destacar que para Mykonos también puedes ir por avión, pero en este caso me salía más económico ir por ferry. En este recorrido el ferry pisa otras dos islas donde bajan y suben pasajeros que son Siros, Tinos, para finalmente llegar a Mykonos. Bueno gente, llegamos a Mykonos, yes. Bueno, cuando venía había una nube ahí más o menos negra, ladilla, pero pareciera que está saliendo el sol, así que vamos a aprovechar este día. Estoy emocionado, no sé qué esperar. Lo primero que vas a ver al llegar al puerto de Mykonos es este kiosquito aquí de Seaboss, que por 2 euros te lleva desde el puerto de Mykonos hasta el centro de Mykonos. Ustedes saben, a mí me gusta caminar, así que nada, nos fuimos caminando. El recorrido dura aproximadamente unos 40 minutos hasta el centro. Apenas llegué, obviamente lo primero que hice fue buscar un sitio para comer porque me estaba muriendo de hambre. Así que nada, encontramos esta tienda aquí, vamos a ver qué tal. Bueno gente, estoy aquí en su Lucky Store con Panos Makis. y Bienvenido, chamo. Souvlaki Story, Mykonos. okay, they wanna tell you what you need to come here. Why Mykonos? One thing. The best parties and the best food. About everything. If you want to have the best life at summer, just come here. Perfecto. Recomendadísimo este restaurante. Aquí lo que hice fue pedirme uno de los famosos gyros de Grecia. Me costó menos de 10 euros y de verdad que estaba súper bueno y súper grande. La segunda parada por temas de urgencia obviamente tenía que ser el hotel. Yo me quedé aquí en el Motoyani Hotel. De verdad que se los recomiendo. Yo lo ubiqué por Booking y la relación precio-calidad es bastante buena. 2 noches en este hotel me salieron en menos de 65 euros. Entonces gente, ¿qué piensan? La verdad que me gustó la habitación. Para ser una de las más económicas aquí en Mykonos, está bastante bien, está presentable. Estoy viendo que no hay como un vidrio o algo en la ducha, pero bueno. Ahora sí mi gente, a lo que vinimos, salgamos a conocer Mykonos. Mykonos es una pequeña isla de Grecia que está localizada en aguas del mar Egeo, entre las islas de Tinos, Siros, Paros y Naxos. Esta es una de las islas más turísticas de Grecia y entre sus principales atractivos están sus playas, la vida nocturna y el hecho de ser la isla más cercana a Delos, que es uno de los 4 principales yacimientos arqueológicos de Grecia.
Esta isla es conocida como la Isla de los Vientos por sus fuertes vientos constantes, especialmente en verano. Por eso verás muchos molinos de vientos como estos que están aquí, que son símbolos de la isla. Estos molinos conforman la imagen más característica de la isla y es un sí o sí que tienes que visitar cuando vengas aquí a Mykonos. Continuamos el recorrido y llegamos aquí a lo que se conoce comúnmente como la Pequeña Venecia. Este barrio, que en realidad se llama Barrio de Alejandra, recibe esta denominación popular por sus típicas casas con balcones y pórticos que están situadas a la orilla del mar. Bueno, yo me imagino que por no ser época está como todo cerrado. Las tiendas todos están como remodelando, pintando, me imagino que preparándose para el verano. Es chimbo, pero a la vez es chévere porque me da la oportunidad de meterme así en todos los huecos, a ver qué hay por haber. Está chévere, Mykonos, está diferente. Así es, a pesar de no verse abarrotado de gente y de que algunas tiendas estuviesen en remodelación, encontrabas espacios tipo este donde estaba como full de restaurante y que fue la zona donde más encontré vida o donde había más circulación de gente en la isla. Al final de la tarde estaba desesperado buscando como un tipo mirador para tener una visual completa de la isla y encontramos este espacio aquí que me pareció increíble, de verdad. Muy lindo el atardecer desde aquí. Y bueno, nada, después de ahí fuimos por otro giros en una taberna local. Este me costó unos 5 euros aproximadamente y estaba buenísimo también. Ahora sí, gente, nos levantamos al siguiente día, el día de mi cumpleaños, y lo primero que hicimos fue irnos a esta panadería que de verdad me salvó la vida muchas veces porque es una panadería que abre las 24 horas y es bastante económica. Y después de ahí nos lanzamos al supermercado para comprar algunas cositas, hay unas compras nerviosas para seguir caminando porque hoy, a pesar de la amenaza de lluvia, teníamos una misión. Así que bueno, nada, acompáñenme. La misión era conocer una de las playas en Mykonos. Obviamente no me iba a quedar en el hotel encerrado el día de mi cumpleaños. Y nos fuimos caminando por dos cosas. Uno, porque me gusta caminar, y la segunda, porque como dato, no hay transporte público en Mykonos, por lo menos en la fecha en donde yo fui, en la temporada no existe. Gente, un consejo que aprendí en este viaje a Grecia es que, bueno, para los que les gusta caminar como yo, si ustedes no van a tomar transporte público, si no cargan carros, si no quieren pagar en Uber y quieren irse a pie por los sitios, por lugares donde, o sea, que no conocen, mi recomendación es que en el Google Maps coloquen la ruta para llegar, pero de carro. Generalmente, estoy cansado. Coloquen la de carro porque digamos que es más seguro. En este viaje me pasó que coloqué la de a pie y me mandó por unos sitios o que no se podía pasar porque estaba cerrado, porque eran sitios privados, o por unos sitios bastante feos. Entonces, si no conocen, coloquen la ruta del carro, y si quieren más seguridad aún, coloquen la ruta de transporte público, que por lo general pasa por las principales calles como los metros, los buses, y se van caminando por esas vías, que seguramente va a haber más gente, va a estar cosas más abiertas, van a ser avenidas amplias y no calles, sobre todo de noche, donde se puedan perder o pueda ser peligroso. Y bueno, eso. Bueno, aquí en este punto ya empezó a llover un poco más fuerte, ya se estaba medio dificultando la ida para la playa. Bueno, gente, tenía fe de que no lloviera tanto, pero cayó un chaparrón y bueno, ya fue. El viaje continúa. Tuve que meterme aquí como en esta casa que están construyendo, que me imagino que es propiedad privada. Espero que no me saquen de aquí, porque miren esta vaina. Tremendo chaparrón, pero bueno, es parte de la experiencia. Parte de la aventura, estoy de cumpleaños, así que nada, tocó. Uy. Al final no era solo lluvia, en este viaje también me cayó granizo. Creo que es la segunda vez que veo granizo en la vida. Y es una de las poquísimas veces, según me contaron, que cae granizo en Mykonos. Así que nada, esperamos horas y horas, no mentira, como 15 minutos a que escampara y seguimos.
ruta a la playa se hizo cada vez más cuesta arriba, me tocó caminar por unos sitios llenos de barro, llenos de tierra, llenos de todo, de piedra. Y bueno, nada, al final conseguimos llegar finalmente. Miren aquí. Bienvenidos a la playa en Mykonos. Obviamente no había nadie y estaba haciendo frío, pero eso no nos impidió hacer lo que teníamos que hacer. Y bueno, nada, nos sacamos la ropa y nos dimos un chapuzón de 1 minuto, yo creo, porque el agua estaba bastante fría. Y bueno, nada, nos comimos algo, nos tomamos algo y de nuevo para atrás porque nos tocaba las mismas 2 horas de vuelta. Bueno, me acaba de traer un señor que me veía ahí sufriendo y me dio la cola hasta aquí, hasta el centro. Se lo agradezco demasiado porque, bueno, la lluvia no importa mucho, pero ya estaba cayendo rayos y relámpagos y eso le tengo miedo. Entonces, bueno, nada, sigue lloviendo aquí en Mykonos y ya les iré contando. La lluvia nunca paró, señores, cada vez era más fuerte, más fuerte. De hecho, como pueden ver, se inundaron las calles aquí en Mykonos, siguió cayendo granizo. No, una locura. Madre, como sigue esto, sigue lloviendo, mis zapatos están todos mojados, por eso me viene, en chancleta. Esa noche terminamos pasando por la pastelería que les dije para comprar estos postres típicos, el galactobúreko y ese otro que no recuerdo el nombre. Si alguien se lo sabe, por favor, háganmelo saber porque fue el que más me gustó. Aquí estábamos probando a ver qué tal y llegamos así a este último día en Mykonos. Nos levantamos desayunando este calzón y este juguito de naranja y aprovechamos que hoy sí está soleado para recorrer un poco más sobre las calles aquí. En el camino me encontré este pelícano rosado que pensé que era una estatua, pero no, era real. Y bueno, nada, seguimos caminando y tratando de terminar de conocer la isla en estos últimos minutos que nos quedan aquí para ya regresar al ferry porque nos devolvemos a Atenas. Esta vez la compañía que usé para la vuelta se llama Fast Ferries. Bueno, gente, así termina este increíble viaje a la isla de Mykonos en Grecia. De verdad que estoy súper agradecido, me gustó bastante, a pesar de todo lo que vieron. Bueno, como recomendaciones o consejos finales, yo les diría que, bueno, por ejemplo, yo vine en esta fecha porque obviamente es mi cumpleaños y bueno, no, eso no se puede cambiar, pero yo sí recomendaría, por lo que me dijeron, que aunque sea un poco más caro, venir en época de verano porque así van a encontrar, como ya lo vieron en el video, las más tiendas abiertas, más vida nocturna, más vida en general. Obviamente no se van a presentar, o lo más probable, lo más factible es que no se presentan con un clima como el que me pasó a mí. O si quisieran venir, digamos, en otra época, porque obviamente tiene sus ventajas, donde todo está más económico, hay menos cantidad de gente también. Puedes aprovechar días, por ejemplo hoy, que está soleado. O sea, si van a venir en época que no sea de verano, yo recomendaría que vinieran unos 2-3 días. Pues, o sea, si por ejemplo hay un día que les tocó lluvia, pues quizás el siguiente día pueda salir el sol y lo puedan aprovechar. Y no que sea solo un día de lluvia, ¿me entienden? Y bueno, eso, de verdad que me voy encantado con la comida griega, sobre todo, con la amabilidad de la gente, con la sencillez, con lo económico dentro de todo para hacer Europa. Me pareció económico. Y con esta isla que de verdad tengo que volver, voy a volver en verano para ver si ojalá no me toque un día como el de ayer y para disfrutarlo como se debe. Y bueno, nos despedimos de Mykonos, esta isla en Grecia increíble. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por acompañarme en este video. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, chao.